Hola chicos, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar comienzo a lo que sería nuestra primera sesión de clase en línea o a distancia. El tema que nos correspondía ver, que ya no pudimos abordarlo en clase, era lo que sería el principio de Pascal. Para esto van a necesitar recordar algunos conceptos anteriores, como fueron la presión absoluta y la presión manométrica. Bien, esta persona que ven aquí es el famoso Blaise Pascal, de origen francés. Él era básicamente todo un genio matemático. Sin embargo, bueno, para nosotros vamos a dejar un poquito de lado en esta sesión lo que sería la parte de la bibliografía. Eso ya les tocará a ustedes más adelante hacer investigación sobre el tema. Ok, vamos a pasar a lo que nos importaría en esta sesión, que es definir en qué se basa el principio de Pascal. Yo estoy seguro que ustedes ya saben el concepto, ya lo conocen. Sin embargo, vamos a retomarlo para posteriormente poder ingresar a lo que sería la parte de ecuación de continuidad. Bien, como habíamos visto en clases pasadas, aquí tenemos lo que sería un recipiente con un fluido y lo que nos dice la la ecuación fundamental de la hidrostática acerca de este fluido es que la presión que se encuentra dentro del fluido es igual a la suma de la presión en la superficie P sub 0 o presión atmosférica más la densidad del fluido multiplicada por la gravedad y la distancia entre las presiones o la altura. Esto ya lo sabíamos por nuestra sesión anterior. Esto es lo que conoceríamos como la ecuación fundamental de la hidrostática. Ok, esto es muy interesante. Sin embargo, ahora, ¿qué pasará si nosotros a este fluido en reposo le suministramos un cambio en la presión superficial, en P sub 0? Es decir, que aunado a esta presión P sub 0 le sumamos una variación en la presión o un cambio en la presión y vamos a ver cómo se comporta nuestro fluido. Bien, para esto vamos a delimitar la presión dentro del fluido como P'. De acuerdo a esto, P' sería igual a la suma de P sub 0 más esta variación que nosotros ejercemos en el fluido, esta variación de presión, más la densidad del fluido multiplicado por la gravedad por la altura. ¿Y esto a qué nos suena familiar? Si nosotros ponemos atención, de acuerdo a la propiedad asociativa, y ordenamos de nuevamente nuestros sumandos, podemos delimitarlo de la siguiente forma, que P' sería igual a P sub 0 más la densidad por la gravedad por la altura más el cambio en la presión. ¿Y por qué lo agrupamos de esta forma? Porque si ustedes ponen atención a esta expresión, es exactamente la misma que esta. Es decir, que la ecuación fundamental de hidrostática. Por lo tanto, todo esto, P sub 0 más densidad más gravedad más altura, es igual a la presión absoluta, o a P. Entonces, ya no voy a escribir todo esto. Ahora, P' va a ser igual a P, que sería todo esto, más el cambio en la presión, más ese cambio que ejercemos en la presión. ¿Y eso cómo se va a traducir o qué es lo que nos quiere decir? Porque ahora lo vemos muy sencillo, pero ¿por qué le tomó tanto tiempo a Pascal y por qué tiene tantas aplicaciones? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes se han preguntado por qué cuando presionan su pasta de dientes, la pasta sale por arriba, si yo estoy presionando abajo del recipiente, ¿por qué sale hacia arriba la pasta? Es por esto, porque si a la presión de la superficie le agregamos un cambio en la presión, este cambio en la presión, como podemos ver por la ecuación, este cambio en la presión más la presión absoluta nos va a dar el valor
en la presión P'. Es decir, que este cambio en la presión más la presión absoluta nos va a dar exactamente el mismo valor de la presión aquí, en este punto, o en este, o en este, o en este. Es decir, en cualquier punto de nuestro fluido en el que sea, va a ser igual esta P' a la presión absoluta más la diferencia de la presión. Dicho de otra forma, aquí tiene la definición del principio de Pascal de una forma resumida. ¿Y esto para qué nos va a importar, jóvenes? Porque esto va a permitir que se haga la aplicación de lo que nosotros conocemos como prensa hidráulica. Y esta no es otra cosa que un mecanismo que se forma por vasos comunicantes y mangueras de unión. Estos serían nuestros vasos y comunicados por una manguera. Estos van a tener algunos pistones que aquí podemos observar de color café, y la ventaja de este instrumento es que mediante el principio de Pascal, al ejercer una fuerza menor en un área menor, vamos a obtener una fuerza mayor, lo cual nos va a permitir hacer diferentes cosas como el funcionamiento de elevadores, gatos hidráulicos, frenos hidráulicos, etcétera, múltiples aplicaciones. Pero entonces lo que nos importa es saber por qué pasa esto. Bien, aquí tenemos el esquema de una prensa hidráulica, donde tenemos un área 1 por una presión 1, un área 2 y una presión 2. Aquí lo podemos apreciar en dos dimensiones, sin embargo vamos a imaginar que estos son cilindros para un mejor efecto. Estos son cilindros. Entonces, de acuerdo al teorema de Pascal, la presión, el cambio de presión que yo ejerza en este vaso comunicante debe de manifestarse en misma magnitud en todos los puntos del fluido, en todos los puntos del recipiente. Por lo tanto, el cambio en la presión 1 debería de ser igual al cambio en la presión 2. Y lo podemos definir mediante la ecuación número 2, que sería presión 1 igual a presión 2. Pero entonces, de acuerdo a la definición de presión, sabemos que esta es igual a fuerza entre área o sobre área. Por lo cual, en la ecuación 2 sustituimos fuerza entre área y nos quedaría de la siguiente forma: que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Ahora bien, dado que lo que a nosotros nos importa es determinar cuán grande puede ser la fuerza mayor, pues vamos a despejar lo que sería la fuerza 2, que sería esta. Aquí tenemos fuerza 1, fuerza 2. Despejamos fuerza 2 y nos quedaría que esto sería igual al producto del área 2 por la fuerza 1 divididos entre el área 1. Bien. Ahora, por propiedad asociativa, pues voy a separar las áreas, es decir, área 2 dividida entre el área 1 multiplicada por la fuerza 1. Y aquí, jóvenes, esto es lo importante del principio de Pascal. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si el área 2 es más grande, como podemos apreciar aquí, el área 2 es más grande, entonces el producto de esta división forzosamente tiene que ser mayor a 1. Y entonces la fuerza, el resultado del producto por la fuerza 1 nos hará una fuerza 2 mayor. De aquí que radique que aunque la fuerza 1 sea más pequeña, pero al ser el área más grande, obtenemos una fuerza 2 mayor por efecto de una fuerza 1 más pequeña. Bien, para continuar con la definición es importante también calcular el área del círculo, ya que como mencionamos, los vamos a tomar en cuenta como si fueran unos cilindros. Y tomando en cuenta que debemos conocer las áreas, haremos el siguiente razonamiento. Sabemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Sin embargo, en la mayoría de ejercicios de este tipo, por lo regular siempre nos van a dar el diámetro. Y esto les va a servir para poder resolver los ejercicios que ustedes tendrán que hacer. El diámetro lo podemos definir como 2 veces el radio. Si de aquí nosotros despejamos el radio, nos quedaría que el radio es igual al diámetro. De esta forma vamos a abreviar diámetro entre 2. Y entonces si sustituimos esta ecuación o el valor del radio aquí, en la ecuación 3, pues nos queda de la siguiente forma, que el área sería igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y por propiedad asociativa, pues podríamos decir que el área es igual a pi dividido entre 4 por el diámetro al cuadrado.
Una vez tenido esta expresión, la sustituimos en la ecuación principal, que sería esta, la ecuación 2.3. Aquí en lugar de áreas voy a poner cómo se calculan las áreas, es decir, de esta forma. La fuerza 2 sería igual al área 1, que sería igual a pi cuartos multiplicado, perdón, al área 2, que sería igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado, entre pi cuartos multiplicado por el diámetro del área, por el diámetro 1 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la fuerza 1. Ahora, factorizando, sabemos que los pi cuartos se eliminan y nos quedaría únicamente de la siguiente forma, que la fuerza 2 sería igual al diámetro 2 al cuadrado dividido por el diámetro 1 al cuadrado, y esto multiplicado por la fuerza 1. De esta forma, jóvenes, podríamos abreviar lo que sería la ecuación que nos permita calcular la fuerza que se ejerce en una prensa hidráulica, la fuerza que se obtiene mediante una fuerza de magnitud menor. Bueno, esto sería todo con respecto al principio de Pascal. Les agradezco, jóvenes, y seguimos en contacto. Un saludo.